Muy buenos días, señoras y señores. En nombre de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, reciban una cordial bienvenida a este encuentro anual con representantes de medios de comunicación que ya se ha convertido en una tradición. Hoy reafirmamos la importancia del vínculo que existe entre nuestra institución y la prensa dominicana, porque reconocemos en ustedes a los aliados esenciales en la construcción de una sociedad mejor informada, más participativa y consciente de los temas que marcan nuestro desarrollo. Nos reunimos hoy en un ambiente de diálogo, aprendizaje y celebración, en la conferencia titulada Narrativas que conectan, cómo contar historias de impacto en plataformas digitales, que estará a cargo de Claudio Cabrera, vicepresidente de Estrategia de Redacción y Audiencias en The Athletic del New York Times. Su experiencia internacional nos brindará una oportunidad única para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en la era digital y sobre ese poder transformador que tienen las historias bien contadas. Gracias a cada periodista, a cada comunicador, a cada líder de opinión que nos honra con su presencia en esta oportunidad. Con su entrega y compromiso diario, ustedes construyen relatos que informan, inspiran y movilizan a nuestra sociedad. Igualmente, agradecer a los miembros de la Junta de Directores y Ejecutivos de la Asociación Cibao que hoy se convierten en sus anfitriones. De inmediato tengo el honor de invitar al señor José Luis Ventura, presidente ejecutivo de la Asociación Cibao, quien va a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Buenos días, qué grato es poder encontrarnos esta mañana, pues para compartir, intercambiar y sobre todo aprender en este mundo tan retador de la comunicación. Muy buenos días, distinguidos periodistas, comunicadores, líderes de opinión y ejecutivos de la Asociación Cibao aquí presentes. Saludo de manera especial a los miembros de nuestra Junta de Directores que nos acompañan esta mañana. Una vez más, nos reunimos en este espacio que ya es tradición para la Asociación Cibao y que cada año renovamos con ilusión porque nos permite acercarnos más a ustedes. Para nosotros, esto no es simplemente un evento institucional. Es una ocasión para estrechar vínculos, compartir ideas y reconocer el valor del trabajo que realizan cada día para mantener informada a la sociedad. Ustedes son los narradores de nuestra realidad y los que nos ayudan a dar sentido a los acontecimientos y los que con su compromiso construyen ciudadanía. En cada conversación, en cada cobertura y en cada análisis que ustedes realizan, sentimos el acompañamiento que nos impulsa a seguir transformándonos como institución. Y hoy más que nunca, reconocemos que no se puede hablar de desarrollo sin medios libres, críticos, responsables y comprometidos con el bien común. Durante los últimos años, la Asociación Cibao ha vivido un proceso de evolución y crecimiento. La presentación de nuestra nueva identidad corporativa fue un hito que refleja el camino de transformación que hemos asumido. Hoy somos una entidad nacional, multicanal, multisegmento y multiproducto, que responde con agilidad, cercanía y responsabilidad a las necesidades de nuestros públicos. Este logro institucional está respaldado por el crecimiento sostenido de nuestros indicadores financieros. Para citar un ejemplo, en el primer semestre de este año, nuestra cartera de crédito alcanzaba los 62,000 millones de pesos, mientras que los activos superaban los 102,000 millones. Este proceso de transformación no lo hemos recorrido solos. Ustedes nos han acompañado difundiendo y compartiendo nuestros mensajes con cada una de sus audiencias. Queremos que este encuentro sea también un espacio de aprendizaje. En un mundo donde la información se mueve a una velocidad impresionante, necesitamos comprender cómo lograr que los mensajes lleguen
conecten y sobre todo generen cambios. Por eso, hoy contamos con la conferencia de Claudio Cabrera, vicepresidente de Estrategia de Redacción y Audiencias en The Athletic del New York Times, quien compartirá las mejores prácticas y herramientas utilizadas para mejorar la visibilidad de los contenidos. Nuestra visión como Asociación Cibao no se limita a ofrecer servicios financieros. Queremos ser un agente de transformación social. La inclusión financiera, la sostenibilidad y la innovación son pilares de nuestra estrategia. Y en cada uno de ellos necesitamos de la comunicación para ampliar su impacto. Quiero cerrar mis palabras reafirmando nuestro compromiso, que es muy claro. Queremos seguir construyendo puentes, compartiendo historias que inspiran y trabajando de la mano con ustedes para impulsar el desarrollo de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Que disfruten esta actividad. Agradecer al señor José Luis Ventura, presidente ejecutivo de la Asociación Cibao, por esas palabras y rescatar el hecho, que yo sé que ustedes muchos fueron testigos de la nueva identidad visual de la Asociación Cibao que compartimos en el pasado mes de junio. Nueva identidad y decimos y mismo compromiso. Y qué bueno estar frente a ustedes en esta mañana que, como se refería el señor Ventura, han sido parte del crecimiento y del éxito de la Asociación Cibao, porque sin duda, sin el apoyo de ustedes habría sido imposible tener la participación, el posicionamiento que tiene la marca gracias a la confianza que hemos ganado de esta ciudad de Santiago. Un hijo que ha crecido y que se ha hecho nacional. Y que bueno, y que hoy recibe a un hijo de Santiago, nacido en la ciudad de Nueva York, y que también se ha hecho grande en lo personal y en lo profesional. Y saben ustedes que es de rigor siempre compartir algo de la hoja de vida de nuestros invitados. Así que para dar paso a este momento central, saben que nuestro invitado de este día es el periodista Claudio Cabrera, quien comenzó su carrera periodística en el 2004 en el Amsterdam News, donde cubrió la campaña a la alcaldía de 2005 entre Michael Bloomberg y Fernando Ferrer, así como también agendas de expresidentes como Barack Obama. En 2006 ganó un premio de la Asociación de Prensa Independiente por el trabajo que visibilizó la ley que permitía a las compañías telefónicas del estado de Nueva York cobrar a las familias de los reclusos tarifas exorbitantes en sus llamadas telefónicas. Y más de una década después, el estado de Nueva York aprobó una ley para que todas las llamadas telefónicas en prisión fueran gratuitas. Tras graduarse en 2008, trabajó en varios medios como Interactive One, Black Enterprise y CBS, y creó una serie de alianzas usando tecnología con el presidente Obama y la Casa Blanca que vincularon a muchos de los principales editores y periodistas afroamericanos en los Estados Unidos. Gracias a su éxito en estos espacios, Folio Magazine lo nombró como uno de los mejores gestores de desarrollo de audiencias del país en el 2013. En 2016, se unió al New York Times como estratega digital senior y subdirector de audiencias especializado en SEO. En sus 9 años en el Times, ha sido capaz de hacer crecer el tráfico de la compañía en más de un 100% y llevarlos a años récord en búsqueda y en audiencia total. Se unió a The Athletic, donde lidera un equipo de más de 30 personas a nivel internacional y ha llevado a la marca a un crecimiento extraordinario en audiencia y suscripciones. Con mucha alegría, recibimos al periodista y vicepresidente de Estrategia de Redacción y Audiencias en The Athletic de New York Times, señor Claudio Cabrera, quien tendrá a cargo la conferencia Narrativas que Conectan: cómo contar historias de impacto en plataformas digitales. Que disfruten. Gracias. Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a la asociación por la oportunidad de hacer esta presentación aquí en República Dominicana. Cuando yo era más joven, yo viajaba muchísimo a Santiago
Los padres míos son de Pueblo Nuevo y de Nivaje, y yo pasé los veranos en Tierra Alta y las colinas. Entonces la juventud mía, después de terminar la escuela en el verano, lo pasé la mayoría del tiempo aquí. Es la primera vez también para mí que yo hago una presentación digitalmente en República Dominicana. Mayormente yo he hecho presentaciones en México, Argentina y muchos países. Entonces para mí es un honor y un sueño al mismo tiempo tener este momento con ustedes en Santiago, como dije, donde pasé muchísimo tiempo. Y hoy voy a hacer una presentación sobre el caso éxito del New York Times, pero también al mismo tiempo The Athletic, que es una marca de deportes, la marca de deportes globalmente con más suscriptores cuando hablamos de medios digitales. Y el título de la presentación hoy va a ser el regreso del producto periodístico más allá de Google y las redes sociales. Lo que significa eso es que la mayoría de las marcas tienen que tener un foco, vamos a decir, más en el producto editorialmente y digitalmente cada día para atraer una audiencia no solamente nueva, pero fiel al mismo tiempo. Y también no se puede depender de las plataformas, porque las plataformas cada día, Google, Facebook, Twitter, cambian su algoritmo y en esos momentos hay una pérdida, vamos a decir, de audiencias para las marcas que no se puede depender de esas plataformas. Bueno, a comenzar, vamos a hablar del ecosistema del New York Times. Cuando se habla del New York Times, es una misión muy clara. El New York Times sabe, número uno, que, bueno, supieron hace como 10 años que para sobrevivir como medio de noticias tal vez no es realidad en Estados Unidos más que nada. Y hace 10 años que comenzaron a abrir diferentes aplicaciones en su compañía. Tú puedes ver aquí que el New York Times son 5 marcas. New York Times de noticias, Cooking, de recetas, The Athletic, de deportes, Games, que son juegos como Crucigramas y Wordle, y finalmente Wirecutter, que es una marca de productos. La misión del New York Times es tener una presencia en cada hogar en Estados Unidos. Lo que significa eso es que hay una persona en cada hogar que tal vez le gusta cocinar, tal vez te gustan los deportes, las noticias, los productos o también al mismo tiempo los juegos. Entonces, tener una relación con uno de esos lectores o usuarios para que ellos puedan no solamente consumir ese producto, pero tal vez al mismo tiempo reconocerse con los otros productos al mismo tiempo y tal vez tener una suscripción. New York Times Cooking, lo que no saben muchas personas es que el New York Times como marca de noticias, la mayoría de suscriptores son femeninas. Entonces son 60% femeninas que son los suscriptores de la marca. Entonces en ese momento para el Times lo que pensaron ellos fue, bueno, había un crecimiento durante ese tiempo en contenido, en video, en YouTube, de contenido de recetas. Y ahí mismo lanzaron la aplicación de New York Times Cooking, que tiene su muro de pago separado. Wirecutter es otro producto que compraron, similar a The Athletic, en que Wirecutter hace reseñas de productos de diferentes marcas, vamos a decir. Y en ese momento para ellos era tener un tipo de ingresos diferente. No ingresos solamente de anuncios o vamos a decir suscripciones, pero afiliación que tú puedes ver ahí, que cada vez que hacen una reseña sobre un producto, le mandan el enlace al sitio web donde ese producto vive para comprarlo. The Athletic, el deporte para mí, bueno, no para mí, pero para la mayoría de personas en Estados Unidos es la cosa más importante, right? Tenemos NFL, tenemos pelota, tenemos NBA, tenemos también hockey, que es popular al mismo tiempo. Y para el New York Times, cuando compraron The Athletic en 2022, el pensamiento era que The Athletic tenía un base en partes de los Estados Unidos donde el New York Times no tiene un base. En New York Times, la mayoría de sus suscriptores están en el este o el oeste, pero en la mitad, en el medio del país no tienen como ese alcance. Con The Athletic
como tienen un base por todos los lados de Estados Unidos, sirvió bien como una compra para la marca, para el tema de alcance, y Wordle Games. Wordle es el juego seguro más popular en Estados Unidos ahora mismo, que muchísimas personas lo juegan cada mañana, y también tiene diferentes productos como crucigramas y más que tienen un hábito, vamos a decir, diario con los lectores. Aquí tú puedes ver que, totalmente el New York Times tiene más de 12 millones de suscriptores. Entonces, es la marca número 1 globalmente cuando hablamos de lectores que pagan por la marca. Aquí tú puedes ver las marcas que tienen los más usuarios en tema de tráfico globalmente, que son en inglés, vamos a decir. Y ahí tú puedes ver BBC es número 1, el New York Times es número 2, y de ahí para adelante es MSN, CNN, India Times, y ese número es 556 millones o 598 millones, es un número total de todas las marcas. Entonces, no solamente la marca de noticias, pero también recetas y lo demás. Y con todos los productos, el objetivo para la marca es crear hábito. Cuando tú te enfrentas a una marca que tiene un muro de pago, mayormente en ese momento, cuando tú llegas a la página, te enfrentas al muro de pago y te dicen que tú tienes que pagar $1, $5, lo que sea, right? Pero para nosotros entendemos que para una persona pagar para un producto, ellos deben de reconocer el producto. Entonces, cuando le enseñamos cuando tenemos un muro enfrente del contenido, tenemos la opción de enseñarle un muro de registro o un muro de pago. Para nosotros, le enseñamos un muro de registro, porque en ese momento se pueden inscribir, pueden conseguir 5, 10, 15, 20 artículos gratis, y durante ese mes podemos entender a qué ese lector le gusta leer. Le podemos mandar boletines que son similares al contenido que estás consumiendo, y lo que se puede ver es que la mayoría de las suscripciones que tenemos nosotros vienen de personas que tienen una relación con la marca. Lo que significa es que ya tienen 5, 10, un mes consumiendo el contenido y hicieron la decisión de comprar una suscripción. No lo hicieron por un artículo y después lo cancelan, lo hicieron porque para ellos la marca tiene valor. Aquí, para darte un ejemplo, porque hay muchos equipos de audiencias globalmente, muchos equipos de audiencias aquí en República Dominicana, Listín, Diario Libre y muchísimos más medios. El equipo de audiencia en el New York Times es 65 personas, que es un equipo muy grande. Este es el equipo mío en The Athletic, que tú puedes ver ahí en la oficina en Nueva York. Y los equipos de las dos marcas son un poco diferentes. Cuando yo estaba en el Times, que yo pasé 6 años en esa marca, el equipo de audiencia es un equipo de comentarios, que revisa los comentarios, que responden a los comentarios también. El equipo de SEO, que es el equipo de la búsqueda. El equipo de redes sociales, y también un equipo que se llama editores de audiencias. Ese equipo es personas que están en cada sección de la redacción. Entonces, si tú tienes una sección de política, de deportes, de salud, hay una persona que estás en esa sección y lo ayuda con los datos y la estrategia día a día. En The Athletic, el equipo mío, que es la imagen está aquí, es un equipo de SEO, un equipo de redes, un equipo del portal, que es el homepage, la página principal, notificaciones, las notificaciones que tú recibes en tu teléfono, y también editores de audiencia. Entonces, un modelo similar, pero un poquito diferente. Y lo más importante para un equipo de audiencia, porque los equipos de audiencia globalmente no son enormes como el equipo mío, el equipo del New York Times, pero son más pequeños. La mayoría, para darte un ejemplo, de equipos de audiencias en Estados Unidos, de medios locales, son equipos de 2 o 3 personas. Entonces no es tan diferente del equipo de Listín, el equipo de Diario Libre y lo demás. Y cuando tú tienes un equipo más pequeño, en que yo trabajé en marcas más pequeñas también, y solamente era yo, otra persona, lo más importante son estos 4 puntos, vamos a decir. Número 1, tú quieres identificar
cuáles son las fuentes de tráfico más importantes para la marca, right? Entonces, si SEO es número 1, si las redes son número 1, o las personas vienen directamente para la marca. Número 2, que es conectado, tú tienes que evaluar si esas mismas fuentes de tráfico son importantes y tienen conexión al negocio. Tú puedes conseguir la mayoría de tu tráfico de la búsqueda, pero tal vez no tiene el impacto cuando hablamos del negocio. Entonces, tiene que entender, vamos a decir, esa conexión. Número 3, el SEO es el fuente que trae más tráfico a cada marca. Mayormente, vamos a decir, si no es algo directo. En Estados Unidos, cuando hablamos de tráfico externo, la mayoría es de SEO, porque las redes sociales, Facebook y Twitter, no están mandándole el mismo nivel de tráfico que mandaron antes. Ahora están más enfocados, vamos a decir, en video, cuando tú entras a Twitter, cuando tú entras a Facebook, que en contenido que te lleva para la página de un web. Y finalmente, pensar y contar con una persona que estás capaz de identificar nuevas formas de encontrar audiencias. Entonces, cuando se va a Facebook o se va a Twitter y nunca se van a ir totalmente, poder reconocer cuáles son las plataformas nuevas que son importantes y están consumiendo en cierto país. Aquí son ejemplos de herramientas que yo pienso que es una imagen importante para ver cómo trabajamos nosotros y cuáles son las herramientas que usamos cada día como una marca. Aquí cuando hablamos de contenido en real time, en el momento en vivo, Chartbeat y Marfil son dos programas que usamos nosotros. Cuando hablamos de datos y analíticos, Mode y Google Analytics son los próximos dos. Cuando hablamos de técnico, en tema de SEO y la rapidez de tu página, Butterfly y Screaming Frog. Cuando hablamos de SEO editorial, recomendaciones que se pueden hacer cada día, Discover Snoop y Answer the Public, y redes sociales Sprout, Dash Hudson y Social Flow. Algunas de las herramientas son gratis, algunas se tienen que pagar, pero eso es una mixta, vamos a decir, buena para cualquier medio que estás aquí y quiere entender diferentes tipos de herramientas para usar para su marca. Google Trends. Google Trends es una herramienta gratis que se puede encontrar en tu teléfono ahora mismo. Tú vas para Google, pones Google Trends y en ese momento lo que tú puedes ver aquí mismo en los últimos 7 días, los términos más buscados aquí en República Dominicana. La mayoría son temas de deportes que tú puedes ver, Dodgers Giants, Mets Nationals, Real Madrid y diferentes equipos de fútbol y también en pelota. Cada mañana los reporteros y los editores en el New York Times y The Athletic tienen, vamos a decir, la tarea de revisar cuáles son los temas más importantes en la línea de cobertura que tienen ellos cada día. Entonces se levantan, miran a esta herramienta y de ahí para adelante hacen la decisión de qué van a hacer cobertura ese día. Y también hacemos preguntas y por aquí es un ejemplo. En inglés se llaman los 5 Ws, que son who, what, when, where, why. En español es quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Entonces cuando yo pongo eso ahí en Google Trends, lo que hace es que me da todas las preguntas que están haciendo personas aquí en República Dominicana. Y estas imágenes son de unos cuantos días antes y tú puedes ver aquí que una de las preguntas fueron ¿por qué se regalan flores amarillas el 21? Right? Que tú puedes ver cuando inicia la primavera y también donde se puede ver el concierto de Bad Bunny. Entonces hay temas que son tal vez importantes para una marca, pero seguro temas que no son importantes. Pero cada día tú puedes entender lo que es importante para los dominicanos o para cualquier país en que tú quieres revisar en ese momento. Y es importante porque cuando hay temas importantes en las noticias, como el tema de la visa con el presidente de Estados Unidos, tú puedes ver que Diario Libre y el Listín hicieron ese mismo ejercicio
y pusieron esa pregunta y tú puedes ver ahí que dice visa H1B, ¿qué es? Right? ¿Y qué es la visa H1B? Entonces identificaron que habían personas aquí en República Dominicana que querían entender esa visa y los cambios que ha hecho Trump, y ahí mismo lo que hicieron bien las dos marcas es que construyeron contenido sobre eso. Y ahí es lo que llamamos un contenido que es un explainer, que explica una situación, right? Y aquí tú puedes ver dos ejemplos que hicimos nosotros en el New York Times con noticias de los últimos días, cuando hablamos de qué significa reconocer un Estado palestino, pero también el tema de Tylenol y el presidente de Estados Unidos. Y tú puedes ver las preguntas ahí, Tylenol, Trump, y también qué significa reconocer el Estado palestino. Entonces, usando esa herramienta, cada día tú puedes escribir un artículo principal sobre las noticias, pero también hay personas que quieren entender en forma de explicar qué es una noticia, vamos a decir. Y tenemos diferentes tipos de formatos que se llaman interactivos y trackers. Aquí es otro ejemplo de una mapa que construimos cuando era la pandemia. Y aquí tú puedes ver que ahí tú puedes entrar, tú puedes elegir cualquier país, cualquier estado y ver los casos en ese momento para los casos de coronavirus para ese estado o ese país. También tenemos cobertura en vivo, que es el cobertura live. Entonces aquí tú puedes ver un live blog sobre lo que pasó con el presidente y Charlie Kirk, pero también tenemos cobertura en vivo sobre el NFL cada domingo cuando hay partidos, y también el lunes y el jueves. Y aquí tenemos algo que se llama mailbags. Lo que son mailbags y discursos, vamos a decir, es que con cada equipo en The Athletic tenemos un reportero. Entonces, para los Yankees tenemos 2 reporteros. Y los 2 reporteros cambian tiempo de hacer ciertos discursos con los fanáticos y los suscriptores de la marca. Aquí tú puedes ver que el reportero de los Yankees, Chris Kirchner, en inglés se dice un call out, hace un artículo preguntándole a los fanáticos de los Yankees para las preguntas más importantes para ellos. Y ahí mandan 50, 100 preguntas los fanáticos de los Yankees, y al final elegimos, vamos a decir, 5 o 10, y hacemos un artículo con las preguntas más importantes en ese artículo. Entonces, eso en inglés se llama como un servicio para el lector, y es algo que utilizamos nosotros porque no queremos solamente escribir el contenido del punto de vista de nosotros, pero también del fanático, porque el fanático realmente sabe mucho sobre el equipo también. Y cuando hablamos de la competencia, tenemos 3 categorías, right? Cada día, vamos a usar los Yankees, por ejemplo. Cada día hay 3 categorías que tenemos que revisar. Número 1, los periódicos locales. Y eso no significa solamente el periódico físico, pero el sitio web. Entonces aquí tú tienes el New York Post y el New York Daily News. También en el medio hay muchas cuentas de redes que solamente son cuentas de redes. No tienen sitio web, no tienen papel. Solamente son una cuenta que hace comentarios sobre un equipo. Y finalmente lo que hacemos cada día es que entramos a Google y ponemos el término Yankees, y ahí mismo podemos ver todo el contenido que la noche anterior varias marcas han escrito y lo que hicimos nosotros y tal vez tenemos oportunidad de hacer también. Y recomendaciones. Y esto es más para las personas que trabajan en audiencia, porque la mayoría del tiempo las personas que trabajan en audiencia no se ven como editores o reporteros, se ven como personas que son más de datos, pero realmente ellos están escribiendo titulares, están escribiendo copia para las redes, para el portal y mucho más. Y cuando un equipo de audiencia hace recomendaciones en la redacción a un editor, lo más importante es hacer la recomendación como un editor.
No hacer la recomendación como una persona que solamente le interesa los datos. Por ejemplo, para mí no es una recomendación y me miran, bueno, en el New York Times te miran raro si tú haces una recomendación así, que Aaron Rodgers, que es un quarterback en el NFL, y yo le digo a un editor, bueno, Aaron Rodgers tiene tendencia ahora mismo, hay 10 millones de personas que lo están buscando. Debemos de escribir algo, right? Pero la mejor manera de hacer una recomendación es hacerlo en forma de editor. Porque primeramente, la mayoría de editores cada día tienen un trabajo muy duro en que están revisando copias de sus reporteros y también pensando en diferentes temas que sus reporteros pueden escribir. Para mí, lo que se tiene que hacer con una recomendación es hacerlo así. Aaron Rodgers es una tendencia en este momento, después de sus comentarios sobre la posibilidad de regresar al final de la temporada a pesar de su lesión en el tendón de Aquiles, right? Lo que estaba diciendo Aaron Rodgers es que él puede regresar a jugar fútbol en 3 meses, pero la mayoría de personas que tienen la lesión de Aquiles regresan en 1 año. Entonces, había muchas personas que pensaron, bueno, tal vez Aaron Rodgers va a regresar, tal vez no. Y en ese momento hicimos un explainer, pero lo más importante es que yo comencé con una idea editorial y terminé con los números. Right? Entonces yo comencé con la idea y después al final le dije al editor que hay 10 millones de personas buscando esta tendencia o el término Aaron Rodgers. El pensamiento ahí es que tú estás formando la idea para el editor y después diciéndole al final que hay 10 millones de personas buscándolo. En ese momento, mentalmente, para ellos, ya tienen la idea y ya saben el interés. Pero cuando tú comienzas con el interés y no hablas sobre la idea totalmente, la mayoría del tiempo en el New York Times y The Athletic te van a rechazar, vamos a decir. Cada día tenemos una sección, una aplicación que se llama Slack, en que tenemos conversaciones cada día sobre lo que está pasando en las noticias y diferentes cosas. El equipo mío tiene un canal que se llama la sección de audiencias, en que cada editor o reportero tiene que entrar antes de publicar su contenido. En ese momento, el reportero, cuando estás preparado, entra a la página, le pregunta a una persona del equipo mío, que tú puedes ver el hilo ahí, y le pregunta por el titular, el URL, a qué hora debe de publicar, porque ellos saben que nosotros como un equipo sabemos a qué hora es mejor, cuál sería el titular que va a tener más éxito en la búsqueda y mucho más. Y también el proceso, más que nada, comienza con la reunión que tenemos a las 9 de la mañana. Cada marca casi tiene una reunión a las 9, a las 4, diferentes tiempos durante el día. Y para nosotros lo más importante es tener una conversación con la mayoría de la redacción sobre lo que tuvo éxito ayer, pero la razón. La mayoría del tiempo lo que pasa es que cuando hay una reunión solamente enseñan las páginas vistas y ya. Right? Entonces aquí Trump habla sobre el Tylenol y tuvo 50,000 páginas vistas y lo dejan así. Pero lo más importante para educar y para transformar, vamos a decir, una redacción es tener la información por qué llegó a 50,000 páginas vistas. Right? Entonces, número 1, tú le puedes decir a ellos, publicamos las noticias antes que la competencia. Right? Es lo más importante. Y cuando yo digo menos de 25 palabras, lo voy a explicar en un momento, pero eso lo que significa más que nada es que lo publicamos rápido. Número 2, el reportero que escribió ese artículo lo publicó en las redes rápido también. Y finalmente, la notificación que reciben en su teléfono, lo mandamos un poquito atrasado, atrás del Washington Post, atrás de CNN, pero también eso abre un espacio para una conversación sobre por qué estábamos más tarde que la competencia. Entonces ganamos en 2, perdimos en 1.
pero ahí es algo en esa reunión que le puede enseñar a otros equipos en otras secciones cómo se puede ganar unas noticias de breaking news. Y breaking news, porque eso era un ejemplo. La rapidez es lo más importante cuando estamos hablando de periodismo digital, right? Y lo más importante primeramente es verificar que las noticias no es falsa, right? Que las noticias es, tú sabes, cierto y no hay duda que las noticias es real. Aquí te doy un ejemplo de lo que pasó en el Catedral de Notre Dame hace como 7 años, yo pienso. Y como te dije antes, lo más importante es confirmar las noticias, pero cuando tú puedes ver la pantalla y algo estás pasando, ya estás confirmado, right? Estás en este canal o este canal, right? Cuando transformamos la redacción del New York Times, lo más difícil fue esta parte, porque cuando reporteros piensan en breaking news, piensan en escribir un reportaje profundo. Right? No piensan, bueno, yo tengo que publicar 10 palabras, que esto está pasando ahora mismo y ya. Y después lo puedo actualizar con tiempo. Eso no es como, vamos a decir, entrenan los reporteros en la escuela de periodismo en Estados Unidos, porque históricamente periodismo en Estados Unidos es algo que se corre más por profesores que tenían experiencia en el periódico, no tanto en el digital. Entonces aquí tú puedes ver un buen ejemplo, es escribir con solamente 31 palabras. Lo que pasó, la Catedral de Notre Dame en Francia está ardiendo y vamos a actualizar con más información en un rato, right? Pero cuando tú escribes con más de 114 palabras, es una diferencia enorme. Puede ser una diferencia de 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Y ahí mismo hay varias marcas que están alante de ti cuando hablamos del breaking news. Y aquí tú puedes ver un ejemplo de lo que es ideal y lo que no es ideal. Aquí publicó The Guardian, que es una marca europea, a las 10:50. CNN a las 10:52, nosotros a las 10:54 y lo demás, right? Para mí, si tú puedes publicar el breaking news en menos de 5 minutos, tienes oportunidad de terminar número 1 en la búsqueda. Cuando tú publicas mucho más tarde, que tú puedes ver en el ejemplo número 2, que publicamos 10 minutos después de la competencia, eso en ese momento lo que pasa es que número 1, estás atrás de la competencia, tienes que actualizar de una manera muy rápida para agarrar la competencia, y a Google no le importa si tú eres el New York Times o el New York Post, le importa que la información está verificada y que tú eres rápido al mismo tiempo. Entonces ahí tú puedes ver un ejemplo de los dos y cómo es diferente uno contra el otro. Y cuando hablamos de contenido, el SEO, que es el ejercicio, vamos a decir, de la búsqueda y el posicionamiento ahí, y el periodismo son como tronco y ramas. Y lo que significa eso es que hay algo principal y después hay contenido adicional que se va a buscar de una manera diferente por el lector. Aquí tú puedes ver un ejemplo, right? Cuando habían los incendios en California, y cuando yo estaba haciendo recomendaciones a los editores y los reporteros en la redacción, aquí tú puedes ver, tenemos un artículo principal sobre lo que pasó en el incendio en California, right? Las ramas ahí se enfocan en dónde están los incendios, número 1, el índice de calidad del aire y número 3, dónde empezó. Cuando yo le hice la recomendación a los reporteros que tenían que escribir artículos como eso, ellos me dijeron de una vez, pero Claudio, yo tengo toda esa información aquí, entonces ¿para qué lo voy a escribir ahí? Right? Pero como te dije anterior, no hay personas que buscan de esta manera, en forma de pregunta, right? Entonces, si yo busco incendios en California, seguro que me va a salir este artículo, right?
Pero si yo busco la calidad del aire, no me va a salir ese artículo, porque en el titular no tiene esos términos. Entonces ahí yo tengo que tener un artículo separado para esa audiencia. Si yo quiero entender dónde comenzaron los incendios en California, sí, tengo la información ahí, pero no puedo poner todos esos términos en un titular. Entonces ahí lo ponemos en otro artículo. Entonces ahí tú tienes algo que es el tronco, vamos a decir, el artículo principal, y después las ramas, que son la línea de cobertura entera que tú tienes como una marca. Y aquí es otro buen ejemplo de lo que pasó en el aeropuerto hace unos cuantos días y lo que hizo el Diario Libre sobre una línea de cobertura. Aquí tú puedes ver que tienen un artículo sobre lo que pasó en ese momento, pero también te puede interesar estos artículos que escribimos también, right? O escribió la marca. Y son diferentes sobre lo que pasó, la compañía de electricidad y mucho más. Entonces tú tienes que tener ese contenido propio, right? Pero también contenido que puede ser adicional, no solamente para el tráfico, pero para el servicio al lector, en mi opinión. Y lo mismo aquí. Tenemos el contenido sobre coronavirus y cuáles son los síntomas, cómo hacer mascarillas, el virus, si vive en mi ropa, right? Entonces ahí tú puedes ver que durante la pandemia también, sí, mucha de esa información va a estar en los artículos principales, pero hacemos artículos separados para tener, para que cuando lo buscan en la búsqueda, eso puede aparecer. El equipo de audiencia también se trata como una sección en la redacción, y es por una razón, right? La mayoría del tiempo, redacciones algunas veces tienen buenas relaciones con el equipo de audiencia y algunas veces no. En el Times y The Athletic, esa relación ha crecido mucho y tenemos una buena relación en las dos marcas. Pero ponen la sección de audiencia como una sección porque ahí le pueden enseñar a la redacción que cuando tú escuchas el equipo de audiencia cada semana tiene un promedio de 2.6 millones de usuarios. Y no es que lo están escribiendo, esos son las recomendaciones. Y ahí tienen más tráfico que 12 secciones de revistas, de obituarios, de políticas, de recetas, de mucho más. Entonces, para la redacción no es tanto que lo tratan como una sección tradicional, pero es más para enseñarle a los reporteros y los editores que las ideas que tiene el equipo de audiencias tiene valor. Y cuando hablamos de la marca, no mía, pero la marca en que yo trabajo, que es una marca que tiene un muro de pago también y se tiene que pagar $5 o $10 mensual para consumir el contenido. Lo más importante para una marca que tiene un muro de pago es la pregunta, ¿por qué alguien va a pagar por esto? Right? ¿Qué tenemos nosotros que no tiene otra marca que pensamos que deben de pagar por este contenido? The Athletic ahora mismo tiene más de 4 millones de suscriptores, entonces ha crecido muchísimo y es la marca número 1 globalmente cuando hablamos de marcas de suscriptores. Y lo más importante para nosotros es el contenido, como tenemos reporteros en cada equipo, en cada liga en Estados Unidos. Aquí tenemos lo que llamamos una auditoria de las diferentes secciones en la marca. Aquí tú puedes ver 8 secciones que son enfocados en el editorial. Los últimos 2 están enfocados en números. Los últimos 2 son tráfico y impacto en suscripciones. Entonces, el tráfico que gana ese reportero o reportera y el impacto en suscripciones que la línea de cobertura que ellos tienen. Aquí, al principio, tú puedes ver que tenemos un análisis de los puntos fuertes del reportero, las áreas de mejorar, la competencia, creatividad, la calidad editorial y mucho más. Entonces todavía se enfoca en lo editorial. No se enfoca en los números, lo editorial. Sí, los números importan, pero para las dos marcas llegaron al nivel que llegaron
por el periodismo, no por los números. Y aquí tú puedes ver un ejemplo de un report card, como se dice en inglés, de una persona que es un reportero en The Athletic, y al final de una temporada, el report card que le dimos sobre su trabajo y en los puntos fuertes, la cobertura local, en el promedio, vamos a decir, la creatividad, el estilo de esa persona es repetitivo. Entonces hay ciertas cosas que hacen bien, hay ciertas cosas que se debe de mejorar, y al final de una temporada analizamos eso con el reportero y ahí tienen sus puntos para mejorar y cómo pueden mejorar para la próxima temporada. Y aquí es un ejemplo también de lo que le mostramos para una persona que hace cobertura sobre el equipo A. El equipo A, la cobertura necesita estar más en la conversación nacional del equipo. El equipo B, la cobertura solamente tiene un foco en análisis, no las conversaciones de los fanáticos. Y ahí esa persona tiene sus 3 puntos y puede seguir para adelante a entender lo que tienen que hacer diferente como reportero. Aquí tú puedes ver un ejemplo de los Commanders, que es un equipo de fútbol, y lo que trabajó muy bien para los suscriptores que consumen ese contenido. Y mayormente es cuando el lector aprende algo que no sabe, right? Que es algo nuevo, que es información nueva. Para ellos consumen ese contenido mucho. Lo que no consumen mucho son, vamos a decir, noticias de bajo nivel, lesiones, transacciones que tal vez no eran la marca que los reportó primero, o tal vez son de jugadores que no tienen tanto interés. Pero finalmente, lo más importante o la oportunidad para ese reportero es las conversaciones del momento. Entonces, cada día, ¿cuál es el tema más importante para los fanáticos cuando hablamos de ese equipo? Y para replicar, vamos a decir, este proceso en tu redacción con menos personas, vamos a decir, lo más importante es tener un editor que cada semana o 2 semanas, durante 1 hora, puede revisar ese contenido que ha hecho ese reportero y hablar con ellos sobre lo que hicieron muy bien y lo que deben de hacer mejor. ¿Cómo fue la cobertura de nosotros? ¿En qué se diferenció de la competencia? Que nos perdimos, right? ¿Cuál fue el contenido que tal vez no publicamos y en qué superamos la competencia? Y también se tiene que tener un reconocimiento, vamos a decir, de los datos y entender cómo analizar eso, y para eso puede tener una persona que es especialista, vamos a decir, en datos. Y tenemos como si fuera una cadena de televisión, cada jueves comenzamos una conversación sobre lo que viene la semana que viene. Entonces aquí tú puedes ver el schedule, como se dice en inglés, para lo que vamos a publicar el lunes, para lo que vamos a publicar el martes y los días demás. Y lo pensamos dependiendo en cuándo tenemos la mayoría de audiencia. Para la mayoría de las marcas digital en Estados Unidos, lunes y martes son los días en que consiguen más audiencia. De 6 a 9 de la mañana, cuando tú te despiertas y vas para el trabajo. De 5 hasta las 8, cuando te vas del trabajo y vas para la casa. Es cuando se consumen los sitios de noticias mucho más. Entonces publicamos contenido durante esas horas, pero también en esos días que son más importantes para nosotros. Y por ejemplo, cuando hablamos de eventos importantes, el World Baseball Classic, que viene el año que viene, que es el Mundial de Pelota, la Copa Mundial que viene a Estados Unidos en agosto del año que viene, lo que hacemos es que 4 o 5 meses antes de comenzar ese evento, comenzamos algo que se llama un kickoff. Y un kickoff lo que significa es que traemos diferentes partes de la organización, publicidad, el equipo de audiencia, el equipo editorial, el equipo de boletines, en una habitación para hablar sobre lo que queremos hacer para ese evento. Para no tener como estrategias separadas, pero una estrategia firma y junta,
Y tú puedes ver aquí que 4 o 5 meses antes comenzamos así, a los 3 o 4 meses antes comenzamos a planificar, 2 meses antes comenzamos el proceso de hacer lo que tenemos que hacer y poner firma. Y después vamos al mercado con diferentes cosas, a publicar contenido, los anuncios, los boletines, publicidad, mucho más. Entonces es un proceso de muchos meses, pero que lo comenzamos juntos y lo terminamos juntos. Y cuando se termina ese evento, tenemos un review de lo que ha pasado y lo que hicimos bien y lo que queremos cambiar para la próxima vez. Y aunque los ajustes, vamos a decir, editoriales son importantes, lo que se tiene que entender también es que se tiene que encontrar nuevas audiencias, como yo dije antes, porque las plataformas tradicionales como Twitter, como Facebook y Google no tienen, no le están poniendo la misma atención a los medios de comunicación que hicieron antes. Y aquí tú puedes ver un ejemplo de IA, right? O AI. Lo que te puedo decir es que AI ha afectado mucho las cosas más evergreen o contenido que no se muere, vamos a decir, contenido de salud, de comida, de diferentes cosas. Para nosotros en el New York Times Cooking hemos caído como un 20 o un 30% cuando lanzó AI. ¿Por qué? Porque es fácil entrar a AI y decir cómo hacer pollo, cómo hacer arroz y habichuela, cómo hacer cualquier cosa, right? Eso es muy fácil y tú no necesitas una aplicación para hacer eso, right? Tú puedes ir para ChatGPT y ahí te da la respuesta y tú confías en la receta que tiene ahí, right? Y para nosotros lo importante ha sido es entender que sí, AI no se va a ir, se va a quedar, va a seguir y tenemos que cambiar ciertas cosas del producto para mejorarnos. Entonces, entender que no se va, pero al mismo tiempo, New York Times Cooking no tenía mucho video, ahora hacemos mucho más video. El producto no se ha cambiado por muchos años, comenzamos a cambiar el producto. Entonces, no es solamente un pensamiento sobre AI, pero AI nos afectó, cómo vamos a combatir eso, pero también qué tenemos que cambiar nosotros como producto para atraer más usuarios. Con Wirecutter, que es el producto de reseñas, lo mismo pasó. Tú puedes ver un AI overview ahí de una licuadora, por ejemplo, y las licuadoras mejores, right? Y los enlaces casi no se ven. Tú puedes ver ahí un enlace para comprarlo, pero no para ir a leer sobre ese producto, right? Y también en ese momento es entendiendo que AI no se va a ir, qué tenemos que hacer nosotros para encontrar nuevas formas de audiencia. Lo que es algo que has, vamos a decir, explotado en Estados Unidos es skincare. Cuidando la piel, vamos a decir, right? Es un tema muy importante, lo buscan no solamente las mujeres, pero también los hombres en Estados Unidos y lanzamos una página dedicado a skincare para cambiar para tener una sección nueva y ver si es una sección que puede tener éxito y para nosotros tuvo mucho éxito, millones de usuarios y ahí es un ejemplo de también pensar en el producto. Y finalmente, cuando hablamos de noticias y deportes, en deportes ahora mismo, cuando hay ciertas reglas como el overtime en fútbol o baloncesto y quieren saber las reglas, como un fanático, eso ya tiene un AI overview, right? Y también aquí con noticias, Google no confía demasiado con las noticias porque no confía poner un AI overview para las noticias tanto porque para ellos le da mucho temor porque si no es algo que estás verificado le puede traer muchos problemas. Entonces aquí tú puedes ver que ellos ponen enlaces. Es totalmente diferente que lo otro. Ponen enlaces ahí a New York Times, a diferentes marcas, a BBC, a CNN, porque no quieren poner información ellos mismos y esa información puede ser falso.
Entonces, eso es la diferencia en cómo tratan una receta contra cómo tratan noticias. Y aquí tú puedes ver, como dije antes, para The Athletic, el porcentaje que hemos bajado de Twitter en el último año es casi 70%. Entonces, el tráfico de Twitter para nosotros ha caído muchísimo. Para muchas marcas, Facebook también ha caído. Entonces, algo que para mí es importante tener una presencia, pero va a seguir cayendo en tráfico para las marcas. Y lo que hicimos nosotros es también encontrar una nueva forma de audiencia. Hay una plataforma en Estados Unidos que se llama Blue Sky, que es un competidor de Twitter. No tiene el mismo alcance, pero es un competidor. Y tú puedes ver aquí que las dos marcas abrieron una cuenta en Blue Sky, y en los últimos 12 meses, tú puedes ver cómo hemos subido en tráfico como una marca ahí. Aunque no es lo mismo como Twitter, es algo que podemos tener una presencia diferente en otra plataforma. También aquí, cuando tú vas para cualquier artículo en el internet o en una página web, lo que tú vas a ver es un titular y después estos botones. Estos botones significa que tú puedes imprimir el artículo, lo puedes compartir por WhatsApp, por LinkedIn, por Twitter, lo que sea, right? Pero la mayoría del tiempo los usuarios no usan esos botones, y también no lo usaron en el New York Times, no lo usaron en The Athletic. Y tratamos de pensar en algo diferente para no solamente los usuarios, pero para los suscriptores, que puede trabajar un poco diferente. Y ahí lanzamos lo que se llama el gift share. El gift share es como un regalo para una persona que es suscriptor de la marca, y le puede mandar un artículo gratis a alguien que no es suscriptor de la marca. Y cuando tú llegas a tu página ahora, lo que tú ves es un pop-up, y ahí dice tú puedes compartir este artículo por gratis con un amigo. Y ahí podemos crecer la audiencia, pero también conocer a alguien tal vez que no tenía interés en la marca, pero con tiempo tal vez va a comenzar a consumir el New York Times. Y otro tema es un canal que se llama Reddit, que es un canal muy popular y es un canal más de conversaciones, vamos a decir, en diferentes secciones de interés. Puede ser política, puede ser deportes. Y un ejemplo o una marca que lo hace muy bien es el Washington Post. El Washington Post es una marca que, conocen la mayoría de personas, un competidor del Times, y lo que hacen ellos es que publican un contenido en Reddit, pero también ponen a su reportero a hablar con los usuarios de Reddit y tener conversaciones con ellos sobre el artículo que ellos publicaron. En Reddit, la mayoría de usuarios ahí no les gustan cuando las marcas entran y dejan un enlace sin hablar con ellos o algo así. Entonces, la estrategia de ellos es tener conversaciones, porque tú puedes ver aquí que el nombre de esta persona es Mikhail Klementov, y es un periodista para la marca. Y aquí es uno de los periodistas de nosotros, que es un reportero del equipo de San Diego en NFL, y una vez al mes lo que él hace es que tiene una conversación por 1 hora con los lectores que tienen un canal de los Chargers, y ahí un día antes pone un mensaje en que dice: déjame tus preguntas y mañana a las 12 yo comienzo a darte respuestas en vivo. Y es otra forma de encontrar una nueva audiencia, pero también es otra forma para nosotros a tal vez encontrar más fanáticos que quieren tener una suscripción para The Athletic. Aquí son, como dije antes, los reporteros mayormente solamente tienen conversaciones con sus seguidores, fanáticos, en Twitter o en Facebook o en Instagram, right? No lo tienen en otros lugares. Entonces, para nosotros lo más importante es crear una comunidad donde nosotros
podemos tener los reporteros de nosotros hablando en nuestra página. La competencia realmente para el New York Times, y bueno, no tanto The Athletic porque somos una marca más pequeña, pero para el New York Times la competencia no es CNN, no es Washington Post, la competencia realmente es la atención. Right? La competencia es Netflix, la competencia es Instagram, la competencia es TikTok, la competencia es algo que tú consumes en tu teléfono, WhatsApp, lo que sea. Right? Y lo que entendemos es que si podemos tener los reporteros y las conversaciones en nuestra página en vez de tenerlo afuera, nos vas a ayudar mucho más en la experiencia para el lector y también para esos momentos que tal vez una persona no quiere seguir su suscripción y tal vez van a pensar otra vez sobre eso. Y aquí son las notificaciones. Notificaciones son importantes también porque la mayoría de marcas tienen las notificaciones automáticas, right? Y no tienen voz, no tienen como algo que te quiere hacer dar un clic en ese momento. Aquí tú puedes ver un ejemplo de 2 notificaciones. Una que es una notificación sobre el reportero y lo que estás reportando sobre unos cambios que han pasado en la Liga Europea de Fútbol. Pero cuando hicimos la notificación con su cara y en la voz del reportero, tú puedes ver que el porcentaje de abrir esa notificación subió mucho más. Entonces, cuando tú tienes más voz y tú tienes más personalidad en tu notificación, trabaja mucho más que cuando tú lo pones como si fuera el mismo texto del artículo. Y finalmente, también esto se llama el Book Club. Y el Book Club en el New York Times es algo que lanzó MJ, que es el editor, que estás en el video aquí mismo. Y MJ lo que hizo es que cada mes tiene un libro, que es el libro favorito de él, y lo comparte con la mayoría de sus suscriptores de la sección de libros y escribe un artículo. Y al final del mes, no solamente tiene ese video, pero también tiene una conversación con ellos sobre su parte favorita del libro, si él piensa que la primera edición de este libro es mejor que la segunda y mucho más. Entonces, al final, lo más importante es no solamente tener ese foco en las audiencias que vienen de Google, Facebook y Twitter, pero mejor tener ese pensamiento sobre el producto y qué tú puedes hacer con los reporteros que tú tienes, con el producto que tú tienes y mucho más. Y eso es todo. Esto es el email mío. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer. Yo respondo en 1, 2, 3 días, lo que sea. Y también el LinkedIn mío ahí mismo. Y me pueden mandar cualquier mensaje. Gracias. Agradecer con mucho aprecio a Claudio, ¿verdad? La gentileza de estar en esta mañana con nosotros. No sé qué les pareció a ustedes, ahora queremos escucharles. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de escuchar la conferencia porque hicimos el martes pasado el encuentro similar en la zona sureste y hoy estamos aquí con nuestros amigos de la zona norte. Y es interesante volver a hablar de que necesitamos vinculación. Este escenario ha sido testigo de tantas veces que hemos hablado de los desafíos de los medios de comunicación, cómo estaban siendo cada vez más exigentes el perfil profesional y toda la conversión que necesitaba el periodista para poder integrarse a estos medios digitales. Y creo que ustedes han sido testigos de este proceso. La radio, que fue tan cómoda, hoy día también está expuesta porque todos los programas de radio, y ustedes lo saben, tiene su redundancia o su transmisión por canales digitales. O sea que quisiera motivar este espacio para escuchar sus experiencias, sus preguntas, sus comentarios, aprovechar a este dominicano exitoso en tierras extranjeras que está con nosotros. Así que, ¿quién se anima? El personal que tiene los micrófonos. Muy bien. Pues yo me retiro porque ustedes van a hablar entre colegas, así que yo me siento, sigo disfrutando y dejamos que Claudio dirija esta sesión.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y buen provecho. Mucho gusto, Nelson Peralta. Claudio, de verdad que te felicito. Fue excelente esa presentación. ¿No se escucha? Ok. La presentación fue muy excelente en un tiempo como estaba marcado. Pudimos asimilarla y llevar nuestras anotaciones. De verdad que fue, además de sustanciosa, divertida la manera como la hiciste. Hay dos preguntas que tengo. La primera pregunta tiene que ver con el aspecto de la rapidez o inmediatez con que se tiene que producir para las plataformas digitales y si esto no afecta la calidad final del producto en esa competencia rápida que están llevando a cabo. Y la segunda es, en Estados Unidos, ¿cuál es el futuro de los medios impresos? Porque en la República Dominicana tienen serias dificultades y cada vez más el periodismo digital está ganando espacio. Queremos saber qué pasa allá y qué futuro le ves. Muchas gracias y buen provecho. Bueno, la primera pregunta, cuando hablamos de rapidez, lo más importante digitalmente es que el proceso cuando publicamos rápido comienza con esas 30 palabras, como dije antes, ¿right? Pero cuando actualizamos, siempre estamos actualizando después de esa rapidez, vamos a decir, con información que estás verificado. Entonces, vamos a decir, durante las primeras 3 horas es 30 palabras, después actualizamos a los 15, a los 15, a los 15, y después al final lo que hace la marca es que dice, ok, llegamos a un punto en que tenemos toda la información para crear el artículo principal y ahí el editor entra y revisa el artículo y lo forma en una manera que seguro va a aparecer en la primera página del periódico. Entonces, lo más importante es la rapidez al principio, pero después de eso, los elementos de periodismo, vamos a decir, se siguen. Entonces, no hay una ruta diferente, solamente es queremos ganar cuando tenemos información verificada, pero para los reporteros, más que nada, yo diría, lo que ha ayudado es aprender una diferente forma de escribir, right? Porque para darte un ejemplo, cuando comenzó la pandemia, era marzo 13, yo pienso 2020, y de un día a otro nadie puede entrar a la oficina. Y tenemos que trabajar de la computadora. Había muchísimas personas que nunca tenían ese conocimiento, vamos a decir, digitalmente. Teníamos esa cobertura en vivo que yo te enseñé y esa herramienta solamente teníamos, yo pienso, 20 personas que sabían trabajar en esa herramienta. A un año teníamos 140 y no eran 140, 120 más que vinieron de afuera, pero 120 más que eran editores del periódico, que nunca han trabajado en digital y realmente para ello aprendieron a trabajar digital, editar digital y tener como un skill nuevo que tal vez si esa situación no pasa, no lo tuvieran. La segunda pregunta sobre los impresos, entonces los periódicos. Sí, bueno. Cuando yo comencé en The New York Times, right, el periódico era como 70%, 60% del negocio. Right? Ahora es 30%. Right? Entonces es un cambio, right? El 30%, aunque el periódico todavía tiene muchísimos anuncios y es un periódico globalmente, tú sabes, popular. Hay algo que se llama como deserts, desiertos. Deserts es como, ¿qué es un desert? Desert? Yeah, I got desert, yeah, eso. So, en Estados Unidos, donde los periódicos han fallado mucho más, son en áreas en que no pueden sobrevivir, son áreas pequeñas que tal vez no tienen muchas personas y cosas así. Los periódicos locales en Chicago, en Indiana, en Filadelfia, sí no tienen el mismo número de personas que trabajan ahí como antes, pero siguen. Entonces, para mí, yo siempre pienso que el periódico físico va a tener una presencia hasta 10 años de ahora, pero no se puede decir en 25 o 30, right? Eso sería tal vez más difícil dependiendo en la generación ahora mismo y cómo van a consumir eso.
Aquí estoy. Hola, Claudio. Sí. Qué bueno que viviste en las colinas, ahí es donde yo vivo. Sí, Claudio, entonces, viendo tu exposición, podemos entender entonces, con todo lo que tú explicabas, y ciertamente súper agradecida, porque el conocer cómo el New York Times hace para estar pues al día, todas las herramientas que utiliza para estar al día con sus suscriptores y las personas que leen el periódico a través de lo digital. Entonces podemos entender que contar las historias para poder conectar con el público hay que hacerlo face to face. O sea, es mucho más, llega a más público. Hacerlo así, que el periodista comience a conversar por donde sea, por cualquier canal, Instagram, Twitter, Facebook. O sea, llega más así. No, yo pienso lo más importante realmente es tener una presencia tener la habilidad de hacer video. Y tú puedes hacer video en la calle, en un estudio, en cualquier sitio. Para el Times ahora, nunca pasó antes. Ahora cuando tenemos un puesto para un reportero, tenemos una línea que dice tiene que entender cómo hacer video. Right? Entonces para mí, hacer video, aunque tú puedes salir de un partido, haciéndolo en la casa, lo que sea, es lo más importante, y tener video y tener una estrategia diferente en cada plataforma, right? TikTok, por ejemplo, es un juego de volumen. En TikTok tú tienes que tener calidad en tu contenido, pero TikTok le gusta más cuando tú publicas más contenido. Instagram es totalmente diferente. Instagram le gusta mucho más que tú tengas un video hoy y un video mañana. Entonces, para ellos, cuando tú tienes demasiado volumen, no le gustan. Y ahí tú puedes caer en el algoritmo cuando hablamos de, tú sabes, la visibilidad de tu perfil. Entonces, para mí, es video y tener ese skill y practicar cada día, porque en el portal de nosotros tenemos video ahora, hace un año que no lo teníamos, y la mayoría de marcas, medios lo tienen, y Facebook y Instagram y TikTok, eso es lo que aparece mucho más que antes. Y lo que diría también es que en Estados Unidos lo que está creciendo mucho es las personas que tienen más de 35 años usando TikTok. El pensamiento es que TikTok es solamente para personas menos de 30 años, lo que sea, pero la mayoría de personas usándolo o creciendo en el uso son de más de 35 años. Buenos días, Claudio. Bienvenido a Santiago. Claudio, mencionabas el ecosistema digital y lo estamos viviendo. ¿Hacia dónde va evolucionando esa narrativa digital? ¿Hacia dónde va a evolucionar? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, hablabas de los medios tradicionales. Sí. Y tocabas el tema, prácticamente todo está montado en lo digital. Entonces, el futuro, solamente nos vamos a quedar en lo digital. Bueno, yo no sé si nos vamos a quedar en el digital. Yo pienso que sí, el periódico o el papel tal vez no va a tener la misma importancia que 10 años para adelante que tiene ahora mismo, tenía hace 10 años, vamos a decir. Lo que yo pienso que va a cambiar digitalmente mucho más es cómo se consume el periodismo. Tú tienes una generación que realmente solamente consume periodismo visualmente, right? Y eso no significa que todo tiene que estar en video, pero tú vas a ver muchos más medios haciendo video, haciendo contenido o teniendo la oportunidad de escuchar el artículo en vez de leer el artículo. Y eso está pasando en muchísimas marcas ahora mismo, donde el crecimiento en varias áreas no es por, vamos a decir, cosas nuevas que están lanzando, pero en cosas como yo te enseñé en compartir el gift share,
audio de un artículo y lo están presionando y escuchándolo, podcast, video. Entonces, para mí, el futuro de los medios es como el futuro del periodista, right? Que tiene que ser un futuro como amplio. Entonces, el periodista sí puede ser el mejor reportero en texto, pero también yo pienso 10, 20 años para adelante. Y ahora realmente necesita tener ese expertise en video, en audio, en diferentes formatos. Y eso para mí va a ser el cambio más que nada, y también en cómo se presenta el periodismo. Cuando tenemos una pieza muy importante que pensamos que lo van a leer muchísimas personas y va a traer muchos suscriptores, no solamente pensamos en el texto, pensamos cómo lo presentamos en diferentes formatos para TikTok, para Instagram, en audio, en video, en mucho más. Entonces yo pienso que ese pensamiento no va a solamente ser para una pieza de contenido, pero para muchas piezas en el futuro. Saludos, buenas tardes. Santana Martínez, programas de radio, televisión, redes sociales, narrador, play by play, Águilas Ibaeñas. Un placer, excelente presentación, Claudio. Gracias. Primero, creo que hay un poquito de confusión porque creo que se le está dando una traducción muy directa a la palabra audience, audiencia, público en general. Sí, no solo una obra de teatro, una película. Audience, audiencia, público en general. Sí. Eso es lo primero, creo que es básico. Lo otro es, mira, tenemos hoy día atletas muy influyentes en Nueva York. Sí. El caso Juan Soto, Mets, Carl Towns, Knicks de Nueva York, Marilady Paulino, gran incidencia mundial, las Reinas del Caribe, voleibol, gran incidencia mundial, etc. ¿En qué medida, cuando surgen estos superatletas, se va identificando el público dominicano y latino con esta plataforma tan famosa como The Athletics? ¿En qué medida crecen los suscriptores, el interés con la presencia de esos mega atletas de la República Dominicana? Gracias. ¿Con una audiencia dominicana o una audiencia americana? Sí, bueno, yo diría que la mayoría de suscriptores o la audiencia de The Athletic no hablan español, vamos a decir. La mayoría son personas que hablan inglés, pero lo que queremos hacer en los próximos 2 o 3 meses es comenzar a traducir contenido solamente para béisbol, pero también para fútbol, que es un deporte global. La mayoría de personas, yo pienso, que son dominicanos pero no nacieron en Estados Unidos, todavía consumen los medios en República Dominicana, pero eso no es algo diferente para personas que son mexicanas, colombianas. Ellos consumen los periódicos de sus países, consumen más contenido en las redes, consumen mucho en WhatsApp también. Entonces las fuentes, yo diría, por ejemplo, yo estoy seguro que el Listín o el Diario Libre consiguen mucho más tráfico que nosotros en WhatsApp, right? Porque la mayoría de personas en Estados Unidos no lo usan, que nacieron ahí. La mayoría de personas que lo usan en Estados Unidos son latinoamericanos o de otros países. Entonces, el consumo de Juan Soto, que es mucho, es más de un público americano. El consumo de Karl Anthony Towns es mucho, por Nueva York también. Y Marilady es más temporal, porque los Juegos Olímpicos y cosas así. Pero con un público dominicano todavía es más como redes y WhatsApp y cosas así. Luis Manuel Flores, gracias a la Asociación Cibao por este conversatorio y por la invitación. Hablaba de narrativas que conectan, el titular, ¿verdad? Y usted es un estratega de narrativas para The Athletics, New York Times. Entonces, yéndonos a este punto, vemos una sociedad totalmente polarizada, un auge de extremismos en todas las direcciones, incluyendo el deporte. Entonces hay que tratar de considerar ese aspecto emocional de los públicos. Como estratega, ¿cuál es el principal enfoque que tienes a la hora de aplicar una estrategia de narración o narrativa, considerando ese aspecto emocional que predomina la sociedad de hoy? Tú tienes una persona que no necesariamente quiere escuchar la verdad, sino lo que le place. Entonces, quiero saber cómo tú consideras ese aspecto dentro de la estrategia narrativa. Bueno, yo pienso para las dos marcas, ellos lo piensan, bueno, yo no pienso que ese pensamiento ha cambiado. Para ellos es
si una información para ellos está verificado y una parte de la audiencia no le gusta cómo lo presentamos, eso es como lo presentamos realmente. Porque en los comentarios tú lo ves, right? Cuando publicamos algo y tal vez la audiencia o un porcentaje de la audiencia no está de acuerdo, ellos lo van a decir, right? ¿Por qué escribiste esto de esta manera? Lo que sea, right? Lo más que cambiamos nosotros es la voz en que comunicamos notificaciones en las redes y cosas así. Pero cuando hablamos del artículo, el artículo se escribe casi de la misma manera que se escribe hace 10 años o 20 años. Es como lo promocionamos, que tal vez es totalmente diferente, para incluir la emoción de una persona, no políticamente, pero más... Si tú perdiste, ¿cómo vamos a hacer una notificación para ti, para que tú entres? Y si tú ganaste, ¿cómo esa experiencia es totalmente diferente? Pero yo pienso más, seguro que la pregunta es más para el Times. El Times sigue con su línea editorial, cambian en la promoción, pero el texto no lo cambian por nada realmente. Buenas tardes, Claudio. Primero que nada quiero resaltar el acierto del equipo de la Asociación Cibao, que cada encuentro nos trae básicamente la punta de lanza de hacia dónde va el futuro de la comunicación en los últimos tiempos. Claudio, como eres dominicano de origen de algún modo, y asumo que debes conocer un poco la realidad social y económica del país en cuanto a cómo es la relación del usuario con los medios, en lo cual tú tienes, por ejemplo, periódicos que son impresos de entrega libre, que tienen un índice X de circulación, y periódicos de pago que tienen otro índice. Lo mismo que se está dando con países como Estados Unidos o España, donde los medios de pago, aun siendo digitales, tienen, como el caso de New York Times, una alta tasa de suscriptores. Sí, sí. En el país, sin embargo, uno nota que es más fácil para un dominicano promedio aportar dinero en un superchat de YouTube o en una batalla de TikTok o cualquiera de esas cosas que pagar una suscripción de un medio cualquiera cuando es digital. ¿Cómo ves el futuro de esos medios dominicanos que va a ser bien difícil depender de las suscripciones, sea impreso o digital? Eso es una. Y la otra es un poco de curiosidad. Como dices que las redes sociales no están aportando el caudal de enlaces que solían ser, especialmente el grupo de Meta, de Facebook o de Instagram. Sin embargo, cuando vas a la inteligencia artificial y vas a Grok o a Perplexity, casi siempre en las respuestas que te dan, un enlace, tienen que validar con el enlace de un medio formal, o sea, de un medio que haya depurado la información para darle esencia. ¿Están midiendo ustedes cómo va ese tráfico de inteligencia artificial hacia medios como el de ustedes? Sí, entonces el tráfico de IA ahora mismo no es mucho para nosotros. No sé el número, pero la conversación adentro de la redacción para las dos marcas es más que pensamos que Google no se va a ir nunca, pero con la llegada de AI lo que vemos es que la mayoría de personas que entran por un AI overview es un número pequeño. Entonces el pensamiento es que ellos están leyendo o tienen toda la información en ese párrafo o dos que le da Perplexity o ChatGPT, lo que sea, y no van para la página principal. Entonces, para la mayoría de marcas, y para nosotros, realmente que somos uno de los altos en tráfico, no estamos recibiendo mucho de ChatGPT o Perplexity. El pensamiento para mí es que la mayoría, seguro que es lo mismo. Para la primera pregunta sobre los medios dominicanos, bueno, para mí no es tanto solamente como medio dominicano, pero medios totalmente. El enfoque más que nada en la presentación es el producto, right? Y te voy a dar un ejemplo de lo que no le gustan en Estados Unidos a una persona que quiere tener una suscripción, right? Número uno, no le gustan cuando llegan a la página y hay muchos anuncios. Right? No le gustan cuando llegan a la página, hay mucho video. Y sin tú dar la opción para verlo, right? Si no hay opción para verlo, si hay opción para no ver video, es diferente. Pero si yo llego a una página, o si una persona americana llega a una página y ve un video de una vez, o veo una imagen de una vez enfrente del contenido,
eso para ellos no es algo que para ellos quieren tener una suscripción, right? Si la aplicación, si el producto de un nivel periodismo o cualquier otra cosa tal vez no es al nivel que ellos quieren, también pienso que seguro que no van a tener ese éxito. Entonces para mí es, número uno, el periodismo. Si el periodismo es de calidad, si tú eres fanático del periodismo y si es algo que se puede confiar, right? Cada periódico tiene su posición, derecha, izquierda, lo que sea, pero hay muchos periódicos que tienen su posición y todavía tienen mucho éxito. Y seguro que en diferentes países, en el Caribe, en Latinoamérica, sería más difícil encontrar un nivel de suscriptores como un medio en Estados Unidos. Pero para mí realmente es entendiendo eso y también mejorando el producto. Porque si el producto es algo que tú ves que el periodismo no está donde debe de estar y el producto no tiene esa calidad, sería difícil. Onelio Domínguez, periodista del Listín Diario y de Hoy Noticias. Mira, hay algo preocupante porque en tu intervención hablaste sobre la inteligencia artificial que no le es favorable al negocio, a los grandes negocios al cual tú perteneces. Y quiero resaltar que desde hace muchos años, desde que inicié a estudiar, escucho que han dicho que los periódicos impresos van a desaparecer. Y en República Dominicana se está viviendo lo contrario. Los principales periódicos, Diario Libre, El Caribe y el Listín Diario, están cada día más fortalecidos en cuanto a su audiencia. Pero quiero que me aclare esa parte, porque el tráfico de la inteligencia artificial ha bajado, pero por otro lado me dicen que la inteligencia artificial ha golpeado el negocio. Esa partecita quiero que me la explique. Sí, no, bueno, como hicieron la pregunta aquí, entonces el tráfico de AI ha afectado el tráfico de las marcas que tenemos nosotros. Entonces, la visibilidad que tiene una receta ha afectado el porcentaje de tráfico que conseguimos en New York Times Cooking, right? Porque hay tantas recetas y la persona ya cuando va para AI no tiene que ir para un portal, a una aplicación para leer ese contenido. A la segunda pregunta, sí, cuando hay un AI overview, la mayoría es texto y después te dan un enlace ahí, pero la mayoría de personas cuando leen toda esa información no le da el clic al enlace. Entonces AI para mí lo que ha servido más que nada es como un ayudante para el editor. Right? Para titulares, para redes sociales, para notificaciones. Entonces, para mí, yo no estoy en contra porque lo usamos nosotros. Right? Tenemos una aplicación para todo eso, para hacer el trabajo, vamos a decir, mucho más fácil. Cuando estoy en contra de AI, es más cuando se está usando para producir contenido. Right? Para producir más volumen de contenido para tu marca, porque el pensamiento y la mayoría del tiempo es cierto, más contenido, más tráfico, eso tiene sentido, pero yo he visto que con marcas como Sports Illustrated, que es una marca histórica en Estados Unidos, que no tiene el mismo poder que antes, pero todavía tiene su brand. Lo que hicieron ellos hace como un año es que construyeron autores falsos. Y tenían una página, un perfil, tenían como 10 o 15, y el contenido que estaban escribiendo era contenido de AI. Y a los 3 o 4 meses Google lo identificó y lo penalizó en la búsqueda y cayeron en tráfico enorme. Entonces, para mí, cuando tú lo usas para volumen, yo pienso que no es periodismo, right? Cuando tú lo usas para ayudarte con formatos, a pensar diferente, de, bueno, esta historia es 3,000 palabras, tal vez puede ser 2,000.
¿Cómo lo puedo cortar? Para mí eso es bueno. Pero cuando lo estás haciendo más para volumen, si trabaja por un rato, va a trabajar. Pero en algún minuto Google va a identificar que están haciendo algo que no deben de hacer. Amelia Severino, del Grupo de Comunicaciones Anthony Marque, aquí sí. Gracias. Gracias por tu disertación, excelentísima, muy atinada con la actualidad. Gracias. Una preguntita, esto va más al New York Times. Ustedes hablaban, bueno, tú hablabas de que ustedes tienen un universo o una sombrilla de plataformas para colocar las informaciones, dependiendo, ¿verdad?, de lo que se haga. Y esto es aparte de las apps que tienen que ver con comida y demás. Yeah. Me refiero al tema de noticias. Okay. Al momento de ustedes hablar de breaking news, ¿dónde ustedes publican la primera información? O sea, ¿tienen una estrategia para elegir la plataforma o colocan en todas las plataformas? Si esto lo llevo hacia Instagram, Twitter y demás, bueno, X y demás plataformas rápidas, o sea, ¿publican en todo a la vez o eligen y van desglosando? ¿Cuál es la estrategia ideal? Yeah, no, that's a good question. No, inglés. Buena pregunta. It's a good question. Cuando hay un momento de breaking news, lo que pasa es que te enseñé esos canales de Slack, donde hay conversaciones entre los editores y los equipos de audiencias. Cuando pasa cualquier cosa, vamos a decir Trump dice algo en el UN, right? Lanzamos un canal de breaking news y ahí entra la sección de política, entra una persona del equipo de redes, una persona del equipo de SEO, una persona del portal, de notificaciones. Entonces es una cultura que construimos nosotros que realmente no fue por mí, pero cuando yo comencé no estaba ahí. Entonces costó mucho tiempo. Y entramos ahí y ahí lo que pasa es que antes los reporteros y los editores estaban en un canal privado haciendo lo que hicieron y cuando publicaba el contenido yo no estaba preparado, tú no estabas preparada, right, para publicarlo en las redes o notificaciones. Ahora tenemos la conversación en un lugar y podemos ver la página, right, que están construyendo el artículo y ahí mismo el editor o la editora nos dice, bueno, vamos a publicar en 5 minutos. Y durante ese tiempo ya yo sé la información que van a publicar, el equipo de redes ya tiene su texto, el equipo de SEO tiene su texto, entonces es un proceso. Buenos días. Muchas gracias a ti, Claudio, y a la asociación por esta excelente exposición. Mi pregunta va un poco parecida a la del compañero antes, que él habló sobre la suscripción. Entonces, tus recomendaciones para nosotros aquí en la República para poder lograr esa transición a que vayamos a las suscripciones, porque en América Latina ya incluso hay medios que hacen suscripciones, pero aquí nadie se ha atrevido. Sí. Nos gustaría saber cuáles son las recomendaciones que tú recomiendas para ver si se llega a esa transición. Sí, yo pienso lo más importante es comenzar como al paso, right? Hay muchas marcas locales, por ejemplo, en España, que son más pequeños y que la estrategia de ellos no es una estrategia de muro de pago entero. Entonces tú no le pones un muro de pago a todo tu contenido. Para mí, si una vez a la semana o 2 veces a la semana tú tienes un contenido especial que es muy bueno, que te tomó 3 semanas para investigar y todo eso, tú lo que puedes hacer es tener un muro de pago en ese contenido, que tú tienes que pagar para leer esto, right? Entonces, para mí es mejor como comenzar así, en vez de comenzar con un muro de pago abierto a todo, porque ahí tú puedes como mandar un señal sobre el tipo de contenido que es especial para tu marca y tomó mucho tiempo y lo puedes explicar de cualquier manera. Pero también yo pienso que sería importante, si tú vas a comenzar con un muro de pago entero, tener un muro de registro, right? Porque 2 cosas, te da tiempo para como mejorar el producto, right? Y número 2, te da la oportunidad para ver cómo esas personas están consumiendo tu marca antes de pagar, right? Si tú vas a lanzar un muro de pago, para mí lo más importante es tú tienes que tener también un boletín diario. Tienes que tener algo que cada día
Alguien se puede despertar o antes de dormirse puede leerlo y decir, bueno, yo no leí el periódico hoy, pero este periódico aquí me dijo todo lo que tengo que entender del día o entrando al día, right? Cada persona que recibe una suscripción en el New York Times recibe el newsletter de la mañana que tenemos, que tiene como 17 millones de suscriptores, right? Y reciben con tiempo más boletines que son importantes, que son más relacionados a lo que ellos consumen cada día. Entonces tienen que tener no solamente el contenido, pero también tienen que tener algo diario que se pueda identificar como esto es de la marca de nosotros y lo puedo consumir cada día. Pero podemos hablar, tú sabes, después y yo te puedo dar como más información sobre más pasos. Buenas tardes. Yes. Sé que esto se ha prolongado un poco, pero no quiero abandonar este salón sin plantearle lo siguiente a usted como representante en esta actividad de uno de los medios de comunicación más influyentes de los Estados Unidos. La ola permanente de violencia que afecta a los Estados Unidos, no hay una semana que no haya una balacera en un sitio de diversión, en una escuela, en cualquier lugar. Hay mucha gente cuando yo visito Estados Unidos que me dice que no visitan ciertas ciudades, ¿verdad? Porque hay el mayor índice de violencia. ¿Qué papel está jugando el New York Times dentro de los esfuerzos nacionales para tratar de reducir tanta violencia que nos afecta a todos? Porque no hay una familia dominicana que no tenga un pariente en los Estados Unidos. Finalmente, cada vez que ocurren estos hechos lamentables, se habla del control de las armas. Pero las armas se siguen vendiendo. Como usted buscó una libra de salami aquí en un colmado. Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Bueno, lo que hace la marca... la diferencia con el Times más que nada es que el Times, aunque escribe mucho sobre los temas que tú mencionaste, es un periódico no tanto global, no tanto local, pero más global. Entonces, lo que pasa en Nueva York o Chicago o Texas o California, realmente se hace difícil hacer cobertura cada día sobre lo que está pasando en esas ciudades. Entonces, es más algo, yo diría, para los medios locales, que seguro que están haciendo ese trabajo cada día, sobre cobertura de violencia, de armas y cosas así. Para el Times es más como una conversación, yo diría, nacional, que una conversación local, porque, como dije, localmente, los periódicos diarios de esas ciudades reportan sobre eso. Buenas tardes. Felicitarte por ese manejo como líder de equipo. Aquí me siento como si estuviéramos haciendo una reunioncita y aprendiendo de ti. Mi pregunta es en torno a una recomendación que nos dabas en un momento y que creo que se puede aplicar muy bien a los equipos y a los diferentes medios, pero entonces me surge la duda en el siguiente punto. A ver, como estamos trabajando plataformas digitales y estamos en un contexto social en donde toda esa digitalidad nos crea un nuevo contexto, ¿cómo podríamos nosotros manejar las posibilidades de microcrisis de comunicación que pueden tener las empresas cuando tenemos a los redactores y a los periodistas, reporteros y demás respondiendo preguntas directamente al público a través de plataformas oficiales en donde puede que lo que ese periodista, reportero y demás pueda decir se torne en una microcrisis? ¿Qué oportunidades podemos para manejar esas posibles crisis?
Sí, entonces cuando tenemos como esos discursos en diferentes plataformas, bueno, para nosotros es fácil porque es deportes, right? Deportes es difícil que tú vas a decir algo, tú sabes, que tal vez estás a contra de la marca o cosas así. No tengo como una buena respuesta realmente. Para mí, cuando yo hablo con los reporteros sobre deportes y los discursos que tienen en Reddit, por ejemplo, lo más que yo digo es que no pueden decir algo políticamente, no pueden decir algo ofensivo, cosas así, que no son parte de la cobertura que ellos hacen cada día. Cada persona en el Times y The Athletic tiene como se llama como reglas, right? Que son ciertas cosas que, por ejemplo, yo no puedo ir para cosas políticas, right? Yo no puedo hacer cosas en Twitter política, yo no puedo hacer donaciones, yo no puedo hacer nada, right? Y eso es las reglas del Times, las reglas de The Athletic, y eso cruza a lo que tú comunicas en las redes sociales y cosas así. Para el Times seguro que tienen algo más amplio y diferente, pero para nosotros es eso, esas reglas son mis. Buenas tardes. Sí. Esta es la última, el tiempo se ha ido, pero yo no puedo irme sin hacer esta pregunta. Soy Águeda Alejo, la presidenta de la Asociación de Locutores, y doy las gracias a la Asociación Cibao por siempre hacer estas invitaciones tan importantes. Gracias, Claudio, por la exponencia. Gracias. Un orgullo de los dominicanos. La radio, nuestra radio, que es tan importante, que es uno de los medios que más llega a todos los rincones del mundo, principalmente en nuestro país. Lo digo porque hace más de 30 años que produzco un programa de radio donde transmitimos a través de Facebook, pero son pocos los que nos siguen a través de Facebook. Los que nos escuchan directo son más las personas. Entonces, con que las plataformas digitales han aplazado la radio, ¿cuál será el destino de nuestra radio? Bueno, con radio lo que yo pienso más que nada es que radio tiene como una presencia, bueno, podcast, que es diferente que radio, pero lo que yo he visto con radio que trabaja muy bien en Estados Unidos, que es radio que escuchan cuando están manejando, para el trabajo y cosas así. Lo que trabaja muy bien en YouTube y en Facebook es tener como, en inglés se dice como clips y reels, como videos cortos de 1 minuto, de 1 minuto y medio, durante tu programa, en que tú puedes identificar un momento que tal vez tú piensas que puede viajar muy bien en las plataformas como Facebook, YouTube y Twitter. Tener esa presencia de video y no solamente audio es lo importante para tener más audiencia o más seguidores en esas plataformas. Cuando es solamente audio, yo he visto que muchas marcas de radio no trabajan muy bien en Facebook, aunque tengan mucho éxito, pero cuando cambian a tener como esos clips o reels, como dicen en inglés, en video, trabaja mucho más mejor. Entonces eso sería mi consejo. Sí, claro. Pues de esta forma damos final, agradeciéndoles a ustedes su participación, sus inquietudes y sus preguntas a esta conferencia Narrativas que Conectan, cómo contar historias de impacto en plataformas digitales. Apreciaremos, por favor, que puedan darnos su retroalimentación accediendo al QR que tienen en pantalla, porque su opinión, sus sugerencias y sobre todo sus sugerencias de temáticas nos va a dar a nosotros mucha información para poder seguir siendo pertinentes para estos encuentros. Así que creo que tanto los medios de comunicación como las empresas y los equipos de comunicación corporativa tenemos bastante insumo de estas tendencias, ¿verdad? De cómo está la comunicación hoy en día, pero sobre todo reconocer que el tema de tecnología es un camino sin retorno y que es importantísimo mantener el oído puesto en las audiencias para realmente poder entregar información a la carta, que creo que es lo que esta generación
está pidiendo. Tuvimos esa ventaja de ser la generación que vio ese paso. Tenemos que seguir sirviendo a los que todavía no están en la ola digital, pero estar listos para poder conectar con esas audiencias presentes y futuras. Así que deseamos que tengan un almuerzo muy delicioso y que puedan seguir compartiendo en sus mesas y, ¿por qué no? Yo creo que Claudio queda con nosotros un tiempito más que pueden también acercarse a él. Así que hasta pronto y buenas tardes.